El domingo pasado estuvimos escuchando la palabra del Señor con un versículo en el que entendíamos cuál era el propósito de Jesús, para qué había venido el Señor Jesús al mundo. Ustedes deben recordar, domingo pasado, cuál fue ese versículo. Lo encontramos en Lucas 19:10. En Lucas 19:10. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Lucas 19:10 y lea conmigo el versículo que está allí. Lucas 19:10. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo leemos juntos? Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De nuevo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el versículo tema del domingo pasado. De ahí pasamos a otro versículo para fortalecer el tema del día domingo, y estuvimos viendo en Judas versículos 22 y 23. Judas versículos 22 y 23. Busque por favor rápidamente ese versículo para irnos ubicando en el contexto del día de hoy. En los versículos 22 y 23 en Judas dice así, y leíamos la palabra de esta manera. Judas 22 y 23 dice así, lo leemos juntos: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y decíamos que en este párrafo nos presenta tres grupos: los que dudan, que creen pero todavía tienen dudas, y con ellos la misión y la tarea, la labor era convencerlos, por supuesto, convencerlos con la palabra de Dios. Había un segundo grupo de los que se habla aquí. Dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Decíamos que cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, aunque no sabemos, estamos viviendo en un mundo de perdición. Estamos en estado de condenación, bajo la ira de Dios, pero también bajo la gracia de Dios que nos está trayendo a Él. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Jesucristo, porque nosotros necesitamos esa salvación. A otros salvan, arrebatándolos de la condición tan difícil que se encuentran en su vida. Pero el tercer grupo del que hablaba allí dice: de otros tener, ¿qué cosa dice el versículo? Tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y explicábamos que ese es el grupo de aquellos que conscientemente han hecho una decisión para ir en contra de lo que está establecido por Dios y en contra de Dios mismo. Han decidido estar en el lado de los enemigos de Cristo, de los enemigos de Dios. Y ustedes y yo sabemos que en el tiempo que vivimos hay mucha gente que ha optado de esa manera. Pero hoy nosotros sabemos que todo esto se puede hacer, lo que dice en el versículo 22 y 23. ¿Cómo vamos a convencer a los que dudan? ¿Cómo vamos a salvar a los que están allí en la perdición del mismo infierno, separados del Señor porque no creen en Él? ¿Y cómo vamos a tener misericordia con temor de aquellos que han optado por no creer y por no seguir a Jesús? ¿Cómo vamos a hacer nuestro esfuerzo y nuestra labor, nuestra tarea, para que ellos finalmente sean desatados de todo eso, rotas las cadenas que los están aprisionando de engaño, de mentira, de Satanás? ¿Cómo vamos a lograr que se caiga el velo de sus ojos, el velo que les está impidiendo ver, para que vean el amor, el grande amor de Dios que es en Cristo Jesús? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes de eso. Vamos por favor al capítulo 16 de Mateo. Mateo capítulo 16 tiene lo que usted y yo vamos a compartir el día de hoy, lo que puede ser la continuación del mensaje del domingo pasado. Hoy sería el segundo mensaje de esta serie de sermones. En capítulo 16 de Mateo, versículos 13 hasta el 18, nosotros leemos de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lea la última frase, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un párrafo que mucha gente cristiana ha escuchado leer y ha escuchado predicar. El párrafo aquel en el que el Señor Jesucristo aborda a los discípulos y les hace dos preguntas. La primera pregunta es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, lo que Jesús estaba preguntando es, señores, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de los discípulos es muy clara allí. Hay mucha gente que dice que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista que ha resucitado. Había un hombre particularmente que creía que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Un rey, Herodes, que tenía temor porque él había mandado matar a Juan el Bautista. Bueno, algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Otros creían que Jesús era, ¿quién? Elías. Elías había sido un profeta de mucho renombre, que estaba profetizado que Elías vendría antes que llegara el Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios. Entonces algunos se imaginaban en su mente que Jesús era Elías y que después de él entonces vendría el Hijo de Dios. Otros aportaban otra idea. ¿Quién era Jesús? Jeremías. Otros decían, no, Jesús, ese Jesús de Nazaret es Jeremías, es el profeta Jeremías, que también volvió a la vida y también trae el mensaje de Dios. O algún otro profeta. Eso era la opinión de muchas personas en el tiempo de Jesús. A pesar de haber visto los milagros, las señales, los prodigios, a pesar de haber escuchado los mensajes tan tremendos que Jesús predicaba y las enseñanzas tan profundas, transformadoras que Jesús daba. Si nosotros le hiciéramos esa pregunta a la gente hoy, ¿quién es Jesús? ¿Cuáles serían las respuestas? Si hoy usted y yo nos acercamos, vamos a suponer que nos vamos a la avenida Morelos, al pasaje Morelos, allá en el centro de la ciudad, y empezamos a entrevistar a gente que está allí comprando, vendiendo, descansando, paseando, y le empezamos a preguntar, oye, ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Cuáles serían las respuestas que podríamos escuchar? Le voy a decir algunas. Ahí van. Algunos dirían, Jesús es un gran filósofo. Jesús es un gran filósofo. Ha predicado una enseñanza tan profunda, tan hermosa, tan trascendente a la humanidad, que hasta el día de hoy muchos han escuchado sus enseñanzas y las siguen escuchando. Es un gran filósofo. Otros dirían, bueno, Jesús es un iluminado, uno de los grandes iluminados de la historia de la humanidad. Gente que ha sido muy aguda en sus pensamientos, que ha tenido mucha profundidad en sus pensamientos y los ha sabido transmitir. Es un iluminado. Por cierto, hay otros que pensarían, mayormente los que somos de los 60s, de los 70s, por ahí, de los últimos 50s todavía, que nos tocó vivir las escaramuzas de los 60s precisamente, podríamos decir, Jesús es un revolucionario. ¿Cuántos de ustedes han visto la figura de Jesús
al par o pareja o homologada con la del Che Guevara. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado verla? ¿Sí? El Che Guevara fue un revolucionario. ¿Sí? Entonces hay muchos que piensan que Jesús es un revolucionario. Y entonces así hay muchas ideas en el mundo. ¿Quién es Jesús? Ahora, nótese por favor que el Señor Jesús primero hizo esa pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los demás que soy yo? Pero luego les hizo otra pregunta. ¿Cuál es esa? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La primera pregunta, cuando Jesús dice, ¿quién dicen los demás? Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los demás? Esa pregunta no tiene ningún compromiso, no genera ningún compromiso en los discípulos. Los discípulos iban a decir, ¿qué creían los demás? Pero cuando Jesús pregunta a ti, ¿quién dices tú que soy yo, Jesús? Esa pregunta compromete. Porque ahora se trata de, ¿quién dices tú? ¿Qué crees tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu entendimiento? ¿Hasta dónde tú has comprendido las cosas de Dios? Entonces ahora la pregunta es personal. La pregunta es, ¿y quién dices tú que soy yo? La pregunta para usted y para mí esta mañana es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sigue siendo un gran filósofo? ¿Sigue siendo un gran maestro? ¿Sigue siendo solo un gran iluminado? ¿Sigue siendo un revolucionario? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Para ti? No, ¿quién es Jesús para tu abuelito? No, ¿quién es Jesús para tu mamá? No es quién es Jesús para tu papá. Hay veces que la experiencia de tu papá no es la tuya. ¿No es cierto? Hay veces que la experiencia de tus padres, de tus abuelos, no es tu experiencia. Por eso Jesús pregunta, ¿y tú? Ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el que responde a la pregunta es el apóstol Pedro. Todos sabemos del carácter de Pedro. Pedro era pronto para hablar. Pedro era de los que se paraban de inmediato y era de los primeros que hablaban, ¿no es cierto? Y aquí se pone de pie Pedro. Y Pedro hace una confesión. Ahora sí que por primera vez en la vida parece ser que le pegó al clavo. Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro expresa estas palabras, pareciera que son solo sus palabras. Pero cuando usted analiza el Evangelio de Juan, usted se dará cuenta que Juan lo presenta de otra manera. Pedro no le dice así nada más, tú eres el Cristo. Pedro toma la palabra vamos, de parte de todo el grupo. Vaya por favor conmigo rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 67. En un momento, Juan encuadra esto en un momento de tensión, en un momento en que hay mucha gente retirándose de Jesús, alejándose de Jesús, ya no queriendo nada con Jesús, que lo habían abandonado. Jesús le hace esta pregunta a los discípulos y este planteamiento. Dijo entonces Jesús a los 12, estoy en Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro en el entendimiento de Juan? Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora lea el siguiente versículo conmigo. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿en qué persona está esa palabra? Nosotros. Es primera persona del plural. Ya no es yo creo. Es nosotros. ¿Y quién es nosotros? Los discípulos de Jesús. Pedro
en lo que Juan entendió y percibió, está diciendo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y en Lucas, es la declaración de todos en Juan capítulo 6. Nosotros hemos creído, ¿y qué más? Y conocemos. Hemos creído y sabemos, lo hemos entendido. ¿Qué conocemos? ¿Qué hemos creído y conocemos? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay muchos manuscritos, hermanos, de estos párrafos, manuscritos que traen ciertas variaciones. Los estudiosos de la Biblia, que son así muy profundos en su escrutinio, a veces se pelean y medio discuten y toman posturas. Al fin del día, lo que es real es que había una confesión unánime, había una postura unánime. Todos sus discípulos podían entender: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el pasaje de Judas, si quiere, nada más recuerde el pasaje de Judas que leímos al principio, donde dice: a los que dudan, convencerlos. Donde dice: a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y donde dice: de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su sangre. La pregunta es: ¿cómo vamos a lograr eso? Y la primera respuesta es: con el nombre del Hijo de Dios, creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Con la plena, cuando usted llega a la plena certidumbre, a la confianza, a la seguridad de decir: pues yo no sé qué diga fulano, sutano, mangano, perengano, no sé qué piensen ellos pueden pensar cualquier cosa, pero mi postura y mi confianza es: Señor Jesús, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Eso es lo que yo creo. Pero confesar: tú eres el Cristo, ¿sabe qué significa, hermano? Confesar: tú eres el Cristo significa confesar: tú eres el ungido, tú eres el designado por Dios para perdonar, para salvar, para llevar los pecados de la gente. Y yo creo en Él. Tú eres el Cristo. Así que lo primero que usted y yo tenemos que hacer es recordar: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el que tiene el poder para llevarnos al Padre. Jesús, en Él está la vida. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Si usted tiene al Hijo de Dios en su corazón, si usted está relacionado con Jesús y cree en el sacrificio de Él a favor de usted, usted tiene el perdón de sus pecados y tiene vida eterna. Si Jesús se acerca a usted esta mañana y le pregunta directamente, así, mirándolo cara a cara, frente a frente: ¿y tú, quién dices que soy yo? ¿Qué le podrás responder? Le podrás responder: Jesús, yo creo que tú eres el Cristo. Yo entiendo que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Podrá responderle así? Porque es lo que se necesita para atraer a esa gente de la que estamos hablando al conocimiento del Señor, a los que dudan, a los que están perdidos, a los que están en contra de Dios de forma definida y decidida. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, dice la palabra, confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una profesión de fe de aquellos que realmente han tenido un encuentro con Jesús, con el Jesús que transforma la vida completamente de todo aquel que se acerca con fe a Él. La declaración de Pedro en los evangelios sinópticos es la declaración de todos en Juan 6, y debe ser la declaración de todos nosotros el día de hoy. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Yo creo en ti. Yo sé que tu sacrificio es suficiente para mí.
Ahora, en este párrafo que leímos de Mateo, volviendo a Mateo por favor, si me acompaña a Mateo 16, porque ese es nuestro texto base del día de hoy. En este texto viene un planteamiento importante. Cuando Jesús escucha la respuesta de Pedro, bueno, Pedro le dice esas palabras y Jesús le declara algo que es muy importante. Pedro, esta te salió bien. Te salió perfecta, Pedro. Yo no sé si Pedro empezó así como a ponerse un poco de vaho en sus uñas y a hacerse así. Ahora sí le atiné. Ahora sí le di al clavo. ¿Cómo llegó Pedro a entender que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice tu Biblia allí? ¿Cómo se dio cuenta? Jesús le dijo, ¿no es cierto? ¿Cómo se había dado cuenta Pedro? Pedro, esto no te lo reveló, dice, carne ni sangre. Estoy en el versículo 17. No te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Hermano, cuando uno llega a entender quién es Cristo, ¿sabes por obra de quién llegas a entenderlo? Porque el Espíritu Santo te ha traído hasta eso. Porque el Señor mismo te ha ido conduciendo a que tú llegues a entender: Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne, que vino, que murió por mí y ahora me perdona, me salva y me transforma. A Pedro, el que le hizo entender era el Señor mismo. Ahora, el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es esa roca? ¿Quién es esa roca? ¿Qué es esa roca? Porque en este párrafo es donde muchos estudiosos se atoran y se enredan y se hacen charamusca. No. ¿Quién es esta roca? ¿O qué es esta roca? Las opciones son: algunos dicen que era Pedro, otros piensan la roca es la declaración que hizo Pedro: Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Otros dicen: esa roca es Cristo Jesús. Déjeme decirle, estas tres opciones hay la A, la B y la C, ¿verdad? La A fue que era Pedro. La B, la declaración de Pedro, es una roca, es una declaración de fe. Y la tercera, la C, es que es Cristo mismo. Aquí hay dos válidas. Adivine cuál es y corre tiempo. ¿Cuáles son, hermano? La B y la C. En esencia, ajustándonos al texto, gramaticalmente hablando, Jesús dice: sobre esta roca. Decíamos hace unos días que cuando que la palabra Pedro en el texto griego es Petros, y la palabra roca es Petra. Petra. Eso es roca o piedra. Y Jesús no está diciendo sobre Petros, sino sobre Petra. Y Petra no es la señora de la esquina. ¿Sí? Petra es la declaración, por principio de cuenta, gramaticalmente hablando, en ese contexto, en ese texto en particular, Petra es la declaración que hace Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo aquel que cree en ti es salvo. Todo aquel que llega al entendimiento de quién es Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, tiene perdón y vida eterna. La declaración de fe. La otra, la opción C, Cristo mismo. Él es la roca, Él es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. Jesús no va a edificar su iglesia sobre un hombre, sino sobre sí mismo. Ahora, por supuesto, hay una parte en la palabra del Señor que dice que el Señor está edificando su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero el fundamento de los apóstoles y los profetas es la misma enseñanza de ellos acerca de Jesús.
y no es la persona de ellos necesariamente. Entonces estamos hablando de que Jesús es la piedra angular. Jesús es el hombre, es el Dios hecho hombre sobre el que se fundamenta esta roca. Sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Jesús está edificando su iglesia. Ahora vea la última parte del versículo 18, la última frasecita. Dice, por favor, léala conmigo, dice así: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a leerla de nuevo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un poder absoluto en el nombre de Jesús, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es nombre sobre todo nombre. Su nombre es nombre sobre toda autoridad. Su autoridad es autoridad sobre toda autoridad. Y cuando dice que y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia que Él está formando, entonces ahora quiere decir Jesús que las puertas del mal, que el reino del mal, que el reino de las tinieblas no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia se funda en Jesús. Porque la declaración de fe de la iglesia no es la iglesia misma, sino Jesús. La iglesia no existe para sí misma, hermanos. La iglesia no se predica a sí misma. Nosotros predicamos a Jesús, a Cristo y a este crucificado. La iglesia no predica de sus bondades y de sus virtudes. La iglesia habla de las virtudes de aquel que la llamó de las tinieblas. ¿A qué cosa, hermanos? A su luz admirable. La iglesia predica de Cristo. Cuando a usted le han hablado, ¿a poco viene alguien y le dice, cree en mí? Cuando a usted le han hablado, le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Y ese es el poder que destruye las puertas del Hades. En esencia, lo que el Señor está diciendo es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Cuando la iglesia realmente está fundada en Cristo, confiando en Jesús, creyéndole a Él, es un poder que destruye las puertas del infierno. Todos los poderes del mal, fíjese usted, todos los poderes del mal que pueden estar cegando el entendimiento de la gente, van a caer en el nombre de Jesús. Todos los poderes del mal que hacen dudar a la gente, van a caer en el nombre de Jesús. Todos los poderes del mal que están sujetando a la gente y que no la dejan entender el evangelio, van a ser disueltos en el nombre de Jesús. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, traducen algunos, no prevalecerán contra ¿quién? Contra la iglesia que le cree a Cristo Jesús y que se levanta en el nombre de Cristo Jesús, que se levanta en el nombre y con la autoridad de Cristo Jesús. Así que cuando usted va a acercarse a alguien que duda, ¿en el nombre de quién lo va a hacer? En el nombre de Cristo. Cuando usted va a acercarse a alguien que no ha conocido al Señor, no tiene ninguna duda, simplemente no ha preguntado siquiera, ¿en el nombre de quién te vas a acercar a él o a ella? En el nombre de Jesús. Y cuando usted se va a acercar a alguien que está en contra de Dios y que incluso te dice, no quiero saber nada de Él, yo odio a Dios, yo estoy peleado con Él, yo tengo otra opción. Cuando tú te acercas a alguien más, ¿en el nombre de quién te vas a acercar? En el nombre de Cristo Jesús. Y cuando tú te acercas en el nombre de Cristo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, que eres parte de la iglesia del Señor. Ni las puertas del infierno. ¿Qué poder te ha dado Dios cuando te has convertido a Cristo Jesús? ¿Qué autoridad tienes tú para ir y hablarle a otros y tener misericordia de otros y tener amor hacia otros y ayudar a otros a que vengan a Cristo? ¿En qué poder te acercas? En el poder de Cristo Jesús. ¿En quién estás confiando? ¿En tu bondad? No.
en tu justicia, tampoco, sino en la justicia de Cristo Jesús, porque a Él designó el Padre para que viniera y tomara nuestro lugar. Así que, amados hermanos, qué poder y qué autoridad nos ha dado el Señor para que usted y yo podamos compartirle a la gente una verdad. Jesús es el Salvador. Jesús perdona pecados. Jesús da otra oportunidad. Jesús salva. Jesús transforma vidas. Jesús deshace las obras de las tinieblas. Dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esa autoridad nos movemos tú y yo.